Muy buenas tardes, un saludo a todos los que a esta hora están conectados, ojalá sean más de los que me imagino con la situación electroenergética en el país, y si no, bueno, después en las redes podrán verlo. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que algunos consideran antiguo, vencido por el tiempo, por las nuevas tecnologías, por las tendencias del capitalismo mundial, por tantas cosas. Y sin embargo, acabamos de vivir jornadas en Cuba que ratifican, más bien que ratifican, no, que ponen en duda esas afirmaciones de quienes ya no creen en los seres humanos y sobre todo no creen en las nuevas juventudes. Vamos a ponerlo sobre la mesa con jóvenes intelectuales, con jóvenes dirigentes en este país. Y nada, los invitamos, vamos a hablar del heroísmo, se pone hoy el heroísmo sobre la mesa. Acompáñenos. Creer en los jóvenes fue siempre un principio que defendió Fidel hasta el último minuto de su vida. Y por eso traigo jóvenes, les decía, dirigentes o intelectuales de nuestro país, o las dos cosas. Vamos a tener con nosotros a Mirte Abrosar Oris, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Bienvenida. Ya, no voy a decir que eres habitual, pero eres pariente cercana de la mesa redonda. Hay alguien más cercano todavía, que es Michel Torres Corona, director del grupo editorial Nuevo Milenio, y esto es ciencias sociales puras. Y también el director, guionista, conductor de un programa que genera casi siempre polémica, qué bueno, ¿no? Y cuando no la genera estamos mal. Se ponen en crisis. Sube el volumen. Sube el volumen. Entonces, con Filo, ya lo dije. Y otra pariente cercana de la mesa redonda, porque siempre que me gusta que hablen también muchachas, no solo muchachos, de la realidad contemporánea, llamo a Lil Pich Hernández, que es actualmente subdirectora de coordinación de la oficina del programa Martiano. Está el tema sobre la mesa. Vamos a empezar con uno de esos momentos, digamos, estremecedores que conmovieron a la capital cubana hace apenas 8 días. Vamos a verlo. Tenemos 32 razones más para honrar la historia que hemos vivido en 68 años de revolución. Es un momento muy difícil para Cuba, es un momento muy difícil para mi generación, que ha vivido acompañada de una epopeya que no nos ha tocado vivir de cerca. Nosotros no vivimos Barbados, no vivimos Granada, pero estamos viviendo hoy un momento sumamente triste para Cuba, que nos tiene que servir de ejemplo lo que ellos hicieron, quizás por una tierra hermana, pero es lo que está dispuesto a hacer esa juventud que a veces se cuestiona, que a veces pensamos que no haga lo correcto, es la que dio la vida hoy. Venimos a dar un gran homenaje a nuestros héroes que cayeron gloriosamente, dando la sangre por nuestros aliados, nuestros compañeros, nuestros hermanos. Buenas, ¿me puede decir por qué vino hoy acá? Por cubana, a rendir tributo. Son 32 cubanos, hermanos, que cayeron en el cumplimiento de su deber. Sería indigno, dejaría de ser cubana si no estuviera aquí. Además es un compromiso moral que tenemos todos los cubanos para estar aquí, rendir tributo ante tal crimen. Fiel representante de la valentía y el orgullo propio de ser cubano. Y aquí estamos, apoyando más a los que estuvieron ahí en la primera línea,
que le subieron ese fuego que enemigos siempre nos tiene a toda América Latina y que sigue demostrando que realmente siguen siendo el mayor enemigo de estas tierras. Es una cosa en el corazón que no se puede explicar. Después uno no espera que pasen esas cosas y mucho menos en estos tiempos, pero bueno, pasaron y aquí está el pueblo después de la lluvia, que es lo menos que podemos hacer es eso. Estar aquí hasta que sea y que la familia también sepa que el pueblo está con ellos, que es lo más importante. Bueno, venimos hoy a rendirle homenaje a nuestros hermanos caídos en Venezuela, ya que los yanquis lo perpetraron ahí de una manera que es inconcebible lo que hicieron. Pero estamos aquí una vez más para reafirmar que los cubanos no nos rendimos y estamos dispuestos a dar la vida por la revolución. Agradezco muchísimo este material de resumen latinoamericano porque, increíblemente, en casi todos nuestros medios nos quedamos cortos. Yo estuve allí, como dice Michelle, y el aguacero que caía en la tarde y la lluvia fría y las personas bajo la lluvia sin moverse. Todavía a las 7:30 de la noche había una cola infinita para pasar a rendir homenaje a nuestros héroes caídos en Venezuela. Mirtia, tienes que ver con que se movilizó a la juventud el 15 y el 16, pero también yo conozco mucha gente que se movilizó sola. De hecho, no hay manera de explicar lo que pasó sin esa movilización espontánea. Cuéntanos un poquito. Así es. Nosotros, de hecho, desde el 2 de enero, desde la madrugada del 3 de enero, muchos jóvenes estuvimos atentos a las redes sociales. De hecho, recuerdo un post que cuando estábamos en redes, Michelle decía, la noche larga, ¿no? Y todos pendientes y todos atentos. Personalmente, incluso llamé a compañeros nuestros jóvenes diplomáticos en nuestra misión en Venezuela y ahí estaban firmes, listos, dignos. Jóvenes también de la brigada médica que contactamos esa madrugada. Estábamos atentos, pero también teníamos una confianza plena en nuestra gente y una confianza plena en lo que somos y lo que somos capaces de hacer los cubanos. Y justo así, luego de esa noche tan larga en el que estuvimos muy atentos y también desde las redes sociales dando la batalla en ese sentido, nos movilizamos de forma también espontánea, porque yo creo que muchas no teníamos la dimensión de que en tan pocas horas el pueblo cubano, o sea, le sigue dando una muestra y le seguimos dando una lección también a los que no confían en la grandeza de este pueblo y en la grandeza de la juventud. Porque en muy poquitas horas estuvimos ahí, en la tribuna antiimperialista, con un dolor inmenso, pero también con un orgullo inmenso de saber que nuestra gente había estado ahí, firme, batallando. Y me siento muy identificada con una de las entrevistas, de que nuestra generación, esto ha sido muy profundo y ha tocado muy hondo a nuestra generación que no vivió Barbados, a nuestra generación que no vivió Angola, cómo le vemos la cara tan dura, cruenta, agresiva y despiadada al terrorismo de Estado, cómo le vemos la cara tan despiadada al imperialismo yanqui y de lo que son capaces de hacer. Y que en esos días también estuvimos moviendo desde el periódico Juventud Rebelde y de nuestras cuentas la historia de uno de los más jóvenes, o del más joven, solo 26 añitos. Y pensar que como él hubiésemos podido ser cualquiera de nosotros, con ese mismo ímpetu, con esa misma arrojo, con esa misma convicción. Y nos conmovieron también muchísimo las historias de los familiares, contadas por los familiares. Y cómo en su mayoría jóvenes también, porque cuando veíamos las edades, los que no superaban los 30 o los 35 años o los 40 años, y por supuesto este joven de 26 años, seguido por otro combatiente de 31 años. Y es así, yo creo que esta página de la historia dolorosa, amarguísima,
pero con una heroicidad que nos hace sentir muy orgullosos del estirpe que vinimos. Bueno, yo entré hablando de heroísmo y dirán, pero están hablando de lo que pasó aquí en Cuba, no de actos heroicos, sino Pero yo quería entrar por ahí, por el homenaje al heroísmo. El heroísmo que según algunas personas no está de moda, que los jóvenes ya no piensan en esas cosas. A mí me pasó como a Mirtia, que cuando en la madrugada empecé a abrir, lo primero que me encontré fue a Michelle pidiendo un fusil después de que se activara la tribuna, que se activó. Entonces, que era que había pasado de moda el heroísmo, pero toda esa gente movilizada fue no solo a rendirle al heroísmo, sino a decir, yo estoy aquí también, ¿no? ¿Qué te movió? ¿Cuál es tu razonamiento? A ver, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, no creo, pero... nos colábamos a veces en otras conferencias y en otras facultades. Y con un amigo nos colamos en una conferencia de Manuel Calviño ahí en psicología. Principalmente para ver la conferencia de Calviño. Había otros motivos, pero principalmente para ver la conferencia de Calviño. Y Calviño hacía el cuento de cuando invaden Granada los americanos. Y de cómo a la hora de recibir los cuerpos de los que murieron en combate, ellos habían llorado. Y yo decía, es difícil conectar con eso sin haberlo vivido. Y entre las muchas cosas que nos regalaron estos 32 combatientes fue la oportunidad de conectar con otras generaciones que sufrieron esas pérdidas que no se pueden describir, que hay que vivirlas. Lo primero que nos movilizó fue el sentimiento de esa agresión injustificada, esa agresión ilegítima, esa agresión bárbara de Estados Unidos, del imperio, contra una nación hermana y contra un pueblo hermano. Eso es lo primero que nos movilizó. Y por eso se llenó la plaza, lo decía Oliver aquí en la mesa redonda, se llenó la plaza en cuestión de horas, sin transporte, en un país que está sufriendo una crisis económica profunda, en un país que está sufriendo muchos problemas, tenemos muchos problemas, pero llenamos la tribuna antiimperialista en un par de horas. Y ahí sí no se puede hablar de una movilización obligatoria, ni de una disposición de transporte, porque no tenemos transporte, no tenemos combustible, no tenemos transporte, y en 2 horas, 3 horas se llenó la tribuna antiimperialista. Y luego saber que esos 32 cubanos habían muerto en combate, realmente, lo decía una de las compañeras que entrevistaron, el que no se haya emocionado con eso, realmente es que carece de la fibra, de eso que Fernando Ortiz llamaba la cubanía, como conciencia de ser cubano, como saber ser cubano y como asumir esa historia de lo que nos ha hecho ser cubanos hoy y de lo que es Cuba para nosotros y para el mundo, Y por eso yo creo que no sorprende la movilización, no sorprende que se haya llenado la plaza, la tribuna antiimperialista, que la gente estuviera esperando por horas bajo la lluvia, con el frío, para rendirle homenaje a los 32 héroes, y que el día después de un día tan largo, de un día tan complejo, de lluvia, de frío, de gente que muchas veces tenía hasta las secuelas de chikungunya. Yo veía personas de avanzada edad ahí, y el día después 500.000 de habaneros desfilaron. Yo decía, algunos que vinieron al MINFAR no van a poder estar en la tribuna porque el aguacero... Lo dudo mucho. ¿Entiendes? Y muchos de los que se mojaron en el aguacero estaban después de la tribuna. Por supuesto. Estaban. Y yo decía, porque tú llamabas la atención sobre la fibra, el que no se emociona con todo eso. También has visto en las redes sociales... No, lo hemos visto. Algunos que nacieron aquí, que se formaron en las mismas escuelas que nosotros y que hoy están buscando denigrar el heroísmo y murieron porque no combatieron, los mataron, riéndose o burlándose. Fernando Ortiz le llamaba eso a la cubanidad castrada. O sea, son cubanos que no han sabido estar a la altura de lo que representa la historia de este pueblo y de este país. O sea, la persona que haya elegido, y lo veíamos en posturas francamente ridículas, ponerse a analizar que, bueno, porque la presencia militar en Venezuela, como si 32 militares fueran una presencia militar
comparada, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene bases militares por todo el Más por de todo el 800, planeta. más, vaya en Cuba. Es que no se sabe. En Cuba tiene, pero es que no se sabe ni siquiera el número exacto de bases militares. Ni las que tienen son públicas y las que pueden tener que no sean públicas. O sea, vas a comparar eso porque hay frases realmente ridículas, absurdas, de injerencia de Cuba, de imperialismo cubano. Son cosas que no resisten la más mínima, el análisis mínimamente serio. Y gente que denigró a esos 32 cubanos, que aprovechó ese momento para atacarlos, para tratar de mostrarlos como esbirros de la dictadura. Pero por eso no pueden conectar con el pueblo, por eso no tienen pueblo, por eso nosotros, en las peores condiciones, podemos desfilar 500.000 de habaneros y honrar a nuestros héroes. Ellos no tienen pueblo, ellos nunca van a tener a Cuba. Y tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Yo creo que sí, esto, Lil, y hablaba Michelle de la historia, porque aquí hablamos de heroísmo, pero el heroísmo en el caso de Cuba está muy conectado a la historia. Y ahora cuando Michelle hablaba también de los rayadillos que se disponen enseguida a cuestionar o repiten el discurso que le han dictado, porque eso también tiene su falta de originalidad. Yo creo que no había ejércitos más entre unos y otros que los de Bolívar. Si de algún lugar salió el sentido de la integración, es de ahí. No sé, quería también tu comentario en todo lo que se relaciona la historia con esas actitudes a las que Cuba le está rindiendo homenaje. Creo que en el caso de nuestra América, Cuba caribeña, nuestra americana, hay algo muy curioso, y es que compartimos un pasado colonial que condicionó que ser de nosotros mismos fuera un acto heroico. O sea, estábamos destinados a ser oprimidos, estábamos destinados a ser colonia. Cuba estaba destinada a ser un cañaveral, Cuba estaba destinada a ser una cárcel, Cuba estaba destinada a ser un casino luego, de imperio en imperio, ¿no? Primero con el colonialismo español y luego con el neocolonialismo estadounidense. Estábamos destinados a ser un casino, a ser un prostíbulo, ¿sí? O sea, desde el momento en que decidimos definirnos como cubanos, estábamos siendo héroes, estábamos rompiendo con el servilismo, con el ser objetos de alguien más y tomando agencia de nosotros mismos. Y fue lo que convirtió a los criollos en cubanos. Está Pepe Antonio, están los vegueros, están los que se sublevaron en Oriente, están las generaciones de las guerras, de la Guerra Grande, de los que fecundaron todo el proceso revolucionario, la Guerra Chiquita, la Tregua Fecunda, la Guerra Necesaria. Toda la historia de Cuba ha sido historia de heroísmo, de ese tipo de heroísmo martiano, que es diferente a otros heroísmos. Porque heroísmo en su origen, el héroe en la mitología griega o en la mitología romana era el que hacía cosas. Hércules, Odiseo, Perseo, historias bastante turbias tenían, no eran necesariamente buena gente. O sea, entre Aquiles y Héctor, ambos son héroes, pero Aquiles es un egoísta, lucha por gloria, lucha porque su nombre viva en la historia. ¿Qué héroe prefiere Martí? Martí prefiere a Héctor, el troyano, el que muere por su pueblo. Hoy se cumple 157 años de Abdala. Ese texto de heroísmo de ese niño, literal, de ese José Julián, que a 5 días de cumplir 16 años, ve su obra Abdala publicada. Y Abdala habla de ese heroísmo. Es este príncipe negro de Nubia que lucha contra un enemigo que no tiene cara, que no tiene nombre, que puede ser cualquiera en cualquier momento, que nos puede venir a atacar, que nos puede venir a desafiar. Y el heroísmo martiano es ese heroísmo de Abdala. Es el heroísmo que Martí define en 3 héroes. Mira tú, en la Edad de Oro, un libro para niños, o sea, una revista hecha para niños, uno de los primeros grandes conceptos trascendentales de Martí es qué cosa es ser un héroe. Sí. Martí decide empezar a enseñarle a los niños su historia a través de 3 héroes. ¿Y quién es el primer héroe? Bolívar. Bolívar, San Martín y el padre Hidalgo. ¿Qué es ser heroico para Martí? ¿Luchar por la gloria? ¿Qué es ser heroico para Martí? Hacer hazañas, verse bien, ¿no? El sentido estético de los griegos, de los romanos. No, es luchar por hacer a los pueblos libres. Es padecer por defender una gran verdad. Es vivir de manera honrada. Y el heroísmo de Martí es el heroísmo de Fidel.
es el heroísmo de las generaciones posteriores, es el heroísmo de esos 32 cubanos, es el heroísmo sin nombre de todos los días, porque los cubanos nos enardecemos, nos enaltecemos y sentimos el orgullo más fervientemente cuando pasan cosas como esta, cuando pasa un acontecimiento así, pero la realidad es que el heroísmo de este pueblo es diario. La siembra de valores, de conciencia es diaria. No se logra la movilización de esos 2 días seguidos en esta circunstancia con un llamado o con un decreto o con gente apuntándole a la cabeza y a un cubano nada menos. Por favor, se logra día a día con lo que se sembró, con la idea de lo que significa... La idea del bien. La idea del bien, la idea del servicio, de la utilidad de la virtud. Qué útiles son los muertos, decía Martí. No hay terreno más fértil que el que tiene debajo un muerto. Y habla de los estudiantes de medicina, por ejemplo. Los pinos nuevos nacen de los caídos. Y es una noción que rescatamos ahora con esa visión cubana y continental. Porque fue el héroe que eligió Martí para enseñarle a los niños qué cosa es ser heroico, qué cosa es ser honrado, por qué hay que ser sincero. Ese héroe era venezolano y ese héroe es también un paradigma para todos nosotros. Bueno, y tú hablabas y yo lagrimeo un poquito porque tú puedes ser, ya casi, no voy a decir mi nieta, pero mi hija, y uno identifica en las nuevas generaciones eso. Y hablábamos hoy, bueno, todos los cubanos son así, toda la juventud cubana es así, me van a decir, y el que roba, y el que vive sin trabajar, y el que vive, bueno, son partes como las tienen toda la sociedad, no somos el pueblo mesiánico ni elegido. Y si alguien roba comida y después da la vida. Y después da la vida que hacer, como diría Silvio Rodríguez. Pero lo cierto es que en mayoría somos un país conducido por esas cosas y no viene del cielo. Yo creo que viene de allí, desde Céspedes, que no solo salió a luchar por la independencia de Cuba, sino por la libertad de los seres humanos, de los esclavos, y que le dio candela a Bayamo antes de entregársela a los españoles. Y yo decía siempre, los elegidos son menos, o la vanguardia, tiene que serlo. Tiene que serlo. Fidel y Raúl cuando se encuentran en 5 Palmas, ¿cuántos son? Ahora sí ganamos la guerra. Y los hombres se transforman en la revolución. Exacto. Se transforman en la revolución. La revolución es el empeño de transformar a la realidad, pero los hombres que se empeñen en esa revolución se transforman también a sí mismos. Y yo diría, como decía también el presidente en la tribuna, de que no somos antiimperialistas de manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas. Claro. Y hay cosas que están en nuestra historia que pueden haber sido dichas ese mismo día. Yo me encontré esto en las redes, en YouTube, porque también se ha hablado de que los jóvenes viralizaron varias cosas de Fidel, no solo la anécdota de la Picúa, pero hay un discurso de Fidel que los compañeros del Centro Fidel Castro han preparado, y a mí me parece que Fidel estaba hablando para hoy mismo. Vean, si no, la conexión de imágenes de ayer y de hoy, y díganme qué diferencia encuentran. Hay acontecimientos históricos que nada ni nadie podrá borrar. Hay ejemplos revolucionarios que los mejores hombres y mujeres de las futuras generaciones, dentro y fuera de nuestra patria, no podrán olvidar. Este es uno de ellos. Los cientos de miles de cubanos que cumplieron misiones internacionalistas, militares o civiles, contarán siempre con el respeto de las presentes y futuras generaciones. Ellos multiplicaron muchas veces las gloriosas tradiciones combativas e internacionalistas de nuestro pueblo. La muerte, con su impecable función de artesana del... La consagración del principio de intervención universal por una gran potencia es el fin de la independencia y la soberanía en el mundo. ¡Qué paz y seguridad es la que espera a nuestros pueblos, como no sea la que nosotros mismos seamos capaces de conquistar con nuestro heroísmo!
El imperialismo no necesita armas nucleares para agredir a nuestros pueblos. Sus poderosas flotas distribuidas por el mundo, sus bases militares en todas partes y sus armas convencionales, cada vez más sofisticadas y mortíferas, son suficientes para cumplir su papel de dueño y gendarme del mundo. Si a Cuba regresara alguna vez el capitalismo, nuestra independencia y soberanía desaparecerían para siempre. Seríamos una prolongación de Miami, un simple apéndice del imperio yanqui, el cumplimiento de aquella repugnante profecía de un presidente de Estados Unidos en el siglo pasado, cuando pensaban anexar nuestra isla, y dijo que ésta caería en manos de ese país como una fruta madura. Para impedirlo, hoy, mañana y siempre, habrá todo un pueblo dispuesto a morir. De nuevo cabe repetir aquí, ante su propia tumba, la frase inmortal de Maceo: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Esos hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra revolución. Ellos murieron para que no existan opresores y oprimidos, explotadores ni explotados. Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres. Ellos murieron luchando por la verdadera paz y seguridad para todos los pueblos. Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna, socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Más vivo que nunca, ¿no? Esta despedida de duelo de Fidel. Pero yo estaba diciendo, alguien podrá preguntarse, ¿y de qué te sirve el heroísmo frente a las armas? Además de esto que ha explicado Fidel, ¿cómo enseñar el heroísmo tipo Martí, que nos enseñe la utilidad del heroísmo en tiempos como este? Ayer vimos cosas terribles en las noticias. Vimos gobiernos supeditados al emperador para decidir el destino de la franja de Gaza sobre los escombros de una franja bombardeada y de todos los muertos por los que llorar la humanidad entera. Van a levantar, quién sabe, si otro casino, si tantas cosas. ¿De qué sirve el heroísmo hoy? Yo creo que Fidel, cuando dice el heroísmo, o sea, la paz que podamos forjarnos con nuestro propio heroísmo, esa es la clave, esa es la clave. O sea, ¿qué paz va a tener Cuba que no sea la paz de los sepulcros, que no sea la paz de la sumisión, si no tenemos heroísmo? Mira, ¿por qué? Y lo dijo también el ministro del Interior en su discurso, que fue un discurso muy bueno, que se publicó en Granma. Dijo, esos 32 que murieron son una lección para los vacilantes y una advertencia para los que amenazan. Porque en sus pantallitas, el emperador y su séquito, en sus oficinas, a distancia muy segura, vieron que los helicópteros le tiraban con misiles, vieron que los helicópteros le tiraban con ametralladoras, vieron que había una superioridad técnica y de cantidad de hombres avasalladora. Pero en sus pantallitas vieron que los cubanos no se rendían y que los cubanos lucharon hasta la muerte. Y que incluso hay un testimonio que es realmente conmovedor, estremecedor, diría yo. Tú empezabas un poco que criticando los medios. Yo
creo que hay que celebrar la cobertura que se le ha dado. Sí, cómo no. Con un decoro, con un respeto y con un sentido, un alto sentido de patriotismo y del respeto a esos que murieron, a esos que cayeron en combate. Y como parte de esa cobertura, en el periódico Adelante se publicó el testimonio de uno de los que sobrevivieron y que heridos cargaron con los muertos. Los cubanos heridos cargaron con nuestros muertos, llenos de esquirlas. O ese cubano que herido de la pierna, sangrando, como dijo el presidente en el discurso en la tribuna, disparó contra el helicóptero. Y ojalá hubiese tenido más suerte ese disparo, ojalá, pero no importa. En sus pantallitas, los emperadores, los poderosos del mundo, se les vio el susto. Y se supieron, bueno, literal lo dijo Trump cuando le preguntan, bueno, ¿y qué se va a hacer con Cuba? ¿Qué sanciones más va a aplicar? Y Trump dijo, bueno, a mí no me quedan más sanciones, tendríamos que entrar y pulverizarlos, porque ellos son duros, ellos son un pueblo bravo, ellos son un pueblo duro, sus militares son duros. Esos 32 murieron por nosotros, murieron para decirle, porque además, yo el otro día estaba hablando con René González Barrio, el director del Centro Fidel, y él me decía un poco en broma por el post aquel del fusil. Me decía, bueno, pero tú te ibas a ir a Venezuela. Y yo le decía, bueno, ustedes estuvieron en Angola. Si ustedes estuvieron en Angola, y además cualquier cubano pudo haber estado en Angola, o sea, nosotros podríamos estar en Venezuela perfectamente. Y no es un alarde de heroísmo, es estar a la altura de la historia de este pueblo y de la altura de esos 32 que dieron la vida para demostrarle a Estados Unidos que con nosotros el juego es muy distinto, que con nosotros el juego sí es de patria y muerte. Yo diría también de qué sirve la vida si no hay valores, de qué sirve. Yo trato de imaginarme el mundo soñado por Trump y compañía. Y bueno, de las cosas que yo decía, qué bien que pasó, ¿no? Cuando Trump dijo, he pensado en Marcos Rubio para presidente de Cuba. Y Marcos Rubio como que hizo así, dice, pero si yo lo que quiero ser es presidente de los Estados Unidos. Y nosotros, Dios nos salve de semejante barbaridad. Pero en momentos como este, en que tanta gente se quiebra, en que tantos en el mundo parecen no saber decir, no, hubo su rebeldía ahora en Davos, pero una rebeldía de, espérate, en mi cuota de poder no te metas, no sé, esto es mío. Sí, es que tú decías antes el antiimperialismo. El antiimperialismo tiene un sentido, y tiene un sentido también de oponerse a un enemigo mucho más poderoso con tal de nosotros dictar nuestro propio destino. Y un propio destino que está basado también en valores que se han socializado, en valores como la justicia social, en valores como la soberanía popular. O sea, no estamos defendiendo un modelo sencillamente por ser un país independiente formalmente. No, estamos luchando contra el imperialismo porque queremos ser un pueblo libre, soberano, pero también un pueblo donde esas promesas y esos sueños de justicia social y de soberanía popular no sean un mero discurso, que sean una realidad. Y en eso estamos. Y para eso también hace falta lo que decía Lil, el heroísmo cotidiano del pueblo cubano. Y cualquiera de nosotros pudo haber sido uno de esos 32. Y yo creo que por eso también nos afecta tanto. También nos afecta tanto ver esos 32 rostros. Porque yo sí creo, honestamente, que cualquiera de nosotros, en ese momento, cumpliendo una tarea, viendo a nuestros hermanos caer, cualquiera de nosotros hubiera asumido esa misma conducta. Y hay un antiimperialismo vinculado a ese heroísmo. Son de los alimentos que tiene. El heroísmo lo alimenta la historia, lo alimenta el antiimperialismo. Un antiimperialismo que nos viene directamente desde Martí. Qué obsesión la de Martí, de que en su carta póstuma, su última carta, la obsesión y dice todo lo que he hecho hasta ahora es para eso. Es muy fuerte. Entonces, el antiimperialismo, ¿por qué? En un hombre que fue un hombre de paz, que le llamó necesaria una guerra porque no había otra manera de deshacerse del colonialismo español. Hay algo muy esencial en la vida, obra y ejemplo de Martí, y es la búsqueda del equilibrio. Una de las cosas que lo hacen vigente, presente, inmortal, actual, es que fue un hombre que buscaba el equilibrio desde lo individual, lecciones que son muy, muy, muy individuales, lecciones que parecieran muy básicas y por eso era que le hablaba también a los niños, hasta el equilibrio, la búsqueda del equilibrio a nivel internacional. ¿Quién es el gran enemigo del equilibrio del mundo?
si no son las fuerzas imperialistas. Y cuando él cae en medio de la manigua, en medio de la guerra, y lo que está escribiendo es algo que no tiene que ver directamente con aquello, ¿no? O sea, ¿en qué estaba pensando Martí? Que en medio del combate, con los españoles cerca, está pensando en el imperialismo estadounidense, que está a leguas de ahí. Pero es que Martí está viendo la independencia de Cuba, Martí está viendo la construcción de la república un día después de la independencia. Es como Fidel, que le dijeron cerca del 1 de enero del 59, le preguntan, ¿no? Y Fidel dice, ahora es que empieza la guerra, ahora es que empieza la revolución, el cambio radical que este pueblo necesita. Todo puede ser mucho más difícil ahora. Así son las revoluciones. Y Martí estaba claro de eso. Ese heroísmo de Martí, ese antiimperialismo de Martí, es la proposición de la República Nueva. Y el papel que Martí le da a Cuba en ese gran esquema es fundamental. Hay que ver cómo él va engranando la cosa. Primero la independencia de Cuba, apoyar la de Puerto Rico, la integración de las Antillas, la integración de nuestra América, enfrentar a Estados Unidos, enfrentar y decirle a los europeos, al viejo continente, aquí estamos nosotros, somos un continente, somos una raza orgullosa de sí misma, vamos a negociar de igual a igual y entonces alcanzar así el equilibrio del mundo, incluyendo a Estados Unidos en ese equilibrio, incluyendo al pueblo estadounidense. La revolución cubana salvará la república estadounidense, salvará la moral americana, dice Martí, le demostrará a los pueblos lo que hay que demostrar, el que caiga con Cuba está cayendo por el bienestar de la humanidad, por el equilibrio del mundo. Todas esas son razones que nos conectan con un antiimperialismo que es esencialmente propositivo. No es solo tirar tiros y ya, no es solo decir abajo Trump, no, Trump es la careta de ahora y se cae muy fácil. Y la esencia... Casi que no hay que... Se la quita solo. Yo digo que la ventaja que tiene este gobierno es que anda desnudo por el mundo. Sí. Es decir, no se esconde. Y lo peor que puede hacer un enemigo de un pueblo como este es darle mártires. Lo peor que puede hacer una persona, lo peor que puede hacer una fuerza, un poder, un círculo de poder, un círculo opresivo, es darle mártires a un pueblo como este, que no tiene próceres. Fíjate, en el lenguaje popular no tiene próceres, no tiene superhombres, tiene héroes y tiene mártires que mueren en martirio, que sufren por lo que defienden, que están dispuestos a morir por lo que defienden, y están los héroes. Y lo peor que pudo haber hecho fue provocarnos de esa manera. No nos gusta que nos amenacen. Y no es solo un hashtag. Fue uno de los videos que se viralizó. No es solo un hashtag, es que es de verdad que no nos gusta que nos amenacen. Y cada vez que nos amenazan, ha habido una guerra, ha habido una revolución y hemos escalado en esa espiral permanente de la revolución cubana y su radicalización. Claro, de todas maneras hay en todo esto yo veía siempre en esa carta, que casi siempre recordamos cuánto hice hasta hoy, haré para esto, impedir a tiempo. No los aprendemos en la escuela, desde la primaria puede decirse. Y el concepto es luchar, es decir, que el imperialismo no se apodere de nuestras tierras de América, apoyados en la dependencia cubana. Pero la carta es mucho más larga. Y es a partir de una conversación con un periodista norteamericano que le dice qué proyecto es el que hay detrás de la intervención que planean los americanos dentro de esto. Ahora, él veía también que venían, y por eso aludías al equilibrio del mundo, que obsesionaba mucho a Hart, esa pelea de Martí por el equilibrio del mundo, tenía que ver también con los contrapoderes y la pelea de los gigantes que van por el cielo engullendo mundos, ¿no? Sí, los cometas. Esta bronca que se ha visto ahora, que a veces uno no sabe si es real o es ficticia, entre los poderes, los grandes poderes, Europa, Estados Unidos. ¿Martí vio tan lejos? Sí, y es... bueno, así empieza nuestra América. No, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea y mientras él tenga todo lo que necesita, todo está bien en el mundo y obvia los cometas que van por el cielo engullendo mundos, ¿no? Ese es el ser feliz del capitalismo. Esa es la industria del entretenimiento que te vende el capitalismo. Sé feliz, disfruta, sé dichoso, trabaja, compra, ¿no? Crear consumidores, no crear ciudadanos, no crear seres conscientes, tenerlo uno adormecido, convertido en aldeano de alta tecnología.
sigue en este mundo. No, lo más terrible es que ¿a dónde va ese mundo? Sí. Es completamente insostenible, es un paradigma completamente insostenible. Para el tiempo que voy a vivir yo. Este hombre ha negado el cambio climático, ha negado, ahora vamos a hacer más explotación del petróleo, del carbón, de todo lo que se supone. Claro. Lo digo y pienso en tu padre, que integra el famoso panel gubernamental que fue premio Nobel de la Paz. Claro. Y ahí es cuando conecta el equilibrio del mundo de Fidel. Fíjate, el equilibrio del mundo martiano es también equilibrio del mundo de Fidel. La preocupación de Fidel, páguese la deuda ecológica y no la externa, que desaparezca el hambre y no el hombre, lleva precisamente a eso. El antiimperialismo también se convierte en una causa por la humanidad, pero también en una causa por el planeta, porque el sistema de depredación del hombre por el hombre y del hombre por los recursos naturales, tuyo y el del vecino, se ha convertido en una causa última de guerra, de depredación, de batalla que no es sostenible y que va a terminar engullendo la tierra completa. No, porque el video que veíamos de Fidel, él termina socialismo muerte, patria o muerte venceremos, y se cuestionó. Yo, de las cosas que recuerdo en los años 90, la periodista Lina Pereira, cuando mucha gente decía, bueno, ¿por qué socialismo muerte? Ligar estas cosas. Porque el socialismo, si no es socialismo, es barbarie, ¿no? Sí. Rosa Luxemburgo. Sí, Rosa Luxemburgo, que es interesante porque nosotros tenemos que definir el antiimperialismo, no solo como el sentimiento contra Estados Unidos, o contra el gobierno de Estados Unidos, contra Trump. Ahora no hay un solo imperialismo. Por supuesto. Pero además es la vindicación de un modelo alternativo. O sea, el antiimperialismo, nosotros ya luego, pasado el momento del dolor, de la ira, de la indignación, que son momentos que son importantes. Bueno, son importantes incluso para catalizar la madurez política de un individuo. Yo era uno antes de la muerte de Fidel y fui uno después de la muerte de Fidel. Pues hay momentos que a uno lo marcan y lo llevan. Y yo creo que estos momentos también son catalizadores, y estoy seguro de que ha sido catalizador de la conciencia política de muchas personas. Pero tenemos que pasar de ese momento de la ira, de la indignación, y darle un sentido al antiimperialismo, al antiimperialismo, que sea el de construir un modelo alternativo a ese modelo que es insostenible. Y en la escala en la que pensó Martí y en la que pensó Fidel, que inserta a Cuba en una dinámica que por geografía no le pertenece. Una pequeña isla. ¿Qué hace una pequeña isla? Con ideas tan grandes. Con ideas tan grandes. O envuelta en conflictos. Que yo recuerdo un libro, una investigación de un periodista estadounidense que decía que si África fuera un país, Fidel Castro fuera uno de sus héroes nacionales. Es héroe nacional en varios países de África. Pero de África, te digo, del continente africano. Continente. Claro, porque además lo dijo Nelson Mandela, que sin la asistencia cubana hubiera sido imposible vencer a la apartheid. O sea, ese peso que tuvo y que tiene Cuba en el mundo, y que además hoy lo vemos porque somos un país que está en crisis, que está bloqueado, que mucha gente dice que bueno, Trump dice eso se va a caer solo y tal, pero aún así tienen que hablar de nosotros. Para tener eso hace falta tener detrás un pueblo héroe. Y dijiste una cosa clave, es decir, este país se fue a combatir al lugar de donde salieron nuestros antepasados, por lo menos voy a decir, el 40% de los cubanos tenemos alguien que vino de África encadenado. Es posible que un 60% no lo tenga tan directamente, pero por lo menos un 40% tenemos a una tatarabuela que vino con cadena. Yo pensaba que nos iba a llevar a ADN Cuba ahí con eso, Beatriz. con Beatriz, pero nos lo está demostrando. Sí. ¿Y para qué sirve el heroísmo? Para acabar con procesos como el apartheid. Claro. Porque hoy celebramos a Mandela, lo celebramos siempre nosotros, pero ¿qué era Mandela? ¿Un terrorista, para Estados Unidos? No, le han tratado de lavar la cara, como decía Lenin en El Estado y la Revolución, que a todos los grandes líderes revolucionarios tratan de lavarle la cara, tratan de metabolizarlo y quitarle sus vertientes más subversivas. Y lo hicieron también con Mandela, y lo pueden hacer con cualquier líder revolucionario para quitarle. Y yo creo que también con respecto a la historia de Cuba hay una relación entre el heroísmo y la autoridad moral. Y en Cuba eso es muy importante. O sea, esto es un pueblo que no sigue a cobarde. Esto es un pueblo que sigue a gente que está dispuesta a unir su suerte a la suerte del pueblo. Y ese es el ejemplo de los mambises, que para cargar a machete, a degüello contra los españoles, el primero que tenía que cabalgar era el jefe, era el general que daba la orden. Si no, no te seguía. Y el cuento no, la historia verdadera de Agramonte. De Agramonte con las botas. Que yo veníamos para acá y yo le decía al Lin, es que eso es Guevara. Eso es guevariano, lo que con un siglo de distancia. Le van a decir a Agramonte
lo ven con unas botas deshechas y parte de su tropa que lo adoraba, cogen un poco de cuero y le hacen unas botas. Y le dicen, mayor, estas son unas botas nuevas que queremos obsequiarle. Y el mayor coge las botas y le dice, ¿y hay botas para toda la tropa? Y le dicen, no, solo alcanzó por una bota para usted. Y dice, bueno, yo no puedo aceptarla, porque en mi tropa hay gente que pelea descalza. O sea, yo no puedo tener unas botas nuevas mientras haya gente que pelea descalza. El ejemplo del heroísmo, el ejemplo de la autoridad moral, el ejemplo del sacrificio. Y el que no puede entender eso, no puede entender el pueblo de Cuba, no puede entender la historia de Cuba. Y por supuesto que no va a entender por qué esos 32 héroes tocaron tanto la fibra del pueblo cubano. Que como veníamos de eso conversando, y digo yo, a mí cuando vi que además un presidente español vino a traerla en préstamo, la silla de Maceo, que no era una silla de los representantes del Imperio Español, era de Pablas está ahí todavía. Espero que nunca la devolvamos, porque quien se la llevó fue nada menos que Valeriano Weyler, como trofeo de guerra. Pero Maceo siguió en el corazón de los cubanos, que no así esto, pero esa silla de tabla de palma eligió la palma real para sentarse, no una silla de los emperadores. Nos quedan unos pocos días para la primera marcha que hizo Fidel, la marcha de las antorchas. La marcha de las antorchas. Y vinculado a lo que ¿qué vamos a hacer? hablando, ¿Cómo va a ser? Ahora que no hay combustible, porque ahora... Perdón, porque quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente diciendo que Cuba, de ahora, como es lo que está planeando el imperio, cercar a Cuba, el bloqueo total, no entra petróleo, nos vamos a morir, nos vamos a secar, nos vamos a todos los miedos, porque primero te matan de miedo para después matarte de verdad, pero al final te matan. Y entonces yo recordaba, realmente triunfa la Revolución Bolivariana en el 99, que entra Chávez en el poder. En el 91 se derrumbó. Y del 91 al 99, ¿de qué vivimos? Es verdad que la pasamos muy dura, pero aprendimos también a buscar el petróleo nuestro. Se busca, se sigue buscando, y se busca el sol, que es lo que nos sobra, y se seguirá, y aunque sea con piedras y palos, como decía Albert Einstein, daremos nuestra batalla. Y ahí viene otro acto del heroísmo cotidiano, las marchas de las antorchas en las condiciones que hoy estamos viviendo. Es así, y el heroísmo también para sostener el país, porque hemos hablado también de heroísmo, que no solo lo podemos ver vinculado a historia de héroes o historia de mártires, ¿no? Decían el heroísmo cotidiano. Y yo recordaba mientras conversábamos de jóvenes que frente a proyectos importantísimos para el país, por ejemplo la transformación digital, está haciendo con jóvenes de la UCI y la CUJAE. El proyecto Usbinsa, la profesora que es la que está coordinando es la de más avanzada edad, pero el resto es joven, muy joven. Cuando la COVID-19, la pandemia, los jóvenes fuimos para los centros de aislamiento sin prácticamente convocatoria. Masivamente. Y casi que salíamos de uno, pasábamos los 15 días de recuperación de test y volvíamos a trabajar. Hace muy pocos días estaba en Pinar del Río, en San Luis, y un joven de tan solo 21 años, liniero, que estuvo trabajando en la recuperación de las provincias orientales por el huracán Melissa. Pero es que en el huracán Melissa, en los centros de evacuación, quienes estaban recibiendo a las personas mojadas, rescatadas, eran también muchos jóvenes distribuyendo las donaciones. Entonces, el ejemplo del heroísmo cotidiano y de que muchos pueden decir de que, bueno, la juventud está perdida o de que los jóvenes se están yendo masivamente del país. Y me estaba acercando me acerqué a un texto de un ensayo, Juventudes, de Luis Saiz, como en la década del 50. Él también hablaba de su juventud, que si lo leemos ahora prácticamente estamos hablando de nuestras juventudes. Y decían los jóvenes, ¿no? Menores de 15 años, decía él. Bueno, hay algunos que nos tachan de locos o comunistas, los que defendemos la justicia social. Y hay algunos que, bueno, no están integrados. Y entonces, a veces, usted mencionaba el encuentro de Cinco Palmas, pero yo también me preguntaba, digo, bueno, la generación del centenario, cuando estaba saltando el Moncada, habían jóvenes que estaban de carnavales también. Claro. Habían jóvenes, muchos jóvenes santiagueros, estaba la vanguardia saltando el Moncada. Y cuando hablamos de la generación del 30 o hablamos de Mella, o sea, cómo hablar también de la juventud cubana hoy, no se puede hablar desde la desesperanza,
ni se puede hablar desde los números que se van. Hay muchos jóvenes que están apostando. Primero, hay muchos jóvenes que sí, que han emigrado y que desde la emigración están, por supuesto, los que sin tener edad, y prácticamente duele llamarlos cubanos a los que se ríen o disfrutan de mártires, o se ríen o disfrutan de problemas complejos que tenemos, pero muchos jóvenes, los que emigran, siguen con la Revolución Cubana, y muchos jóvenes de los que decidimos quedarnos en situaciones súper complejas. Apostar por el país también es un acto de heroísmo, y no solo apostar por el país, construirlo, trabajarlo con las manos de los jóvenes, incluso jóvenes que hoy están en el sector no estatal y apostando también, porque desde ahí también se puede ayudar al desarrollo del país, desde los centros universitarios, desde los centros productivos. Hay un proyecto hermosísimo, le decimos el proyecto de la autopista, ahí en Villa Clara, que prácticamente está rescatado por manos jóvenes. Los muchachos nos decían, mira, esto aquí era Marabú, y ha sido desde cero prácticamente con fuerza joven. Entonces yo creo que acercarse a hablar de la juventud no lo podemos hacer desde las excepciones, no son excepciones. Más de 500 delegados de circunscripción teníamos en las situaciones tan complejas que tiene el país, dándole la cara a la gente, hablando con nuestra gente y convocándolos desde los barrios, desde la circunscripción, desde las comunidades. Entonces aquí no podríamos hablar tampoco del heroísmo desde nombres o desde excepciones, ¿no? Hay un heroísmo cotidiano que yo siento profundamente, o sea, siento un orgullo también por mi generación, porque le decía, vivimos los 32 mártires, fue una conmoción total, y a las 4 de la mañana estábamos en la marcha, no a las 7, no a las 8, cuando empezó a las 7 la marcha, nosotros estábamos desde las 4 de la mañana con un frío tremendo, y eso para nosotros no es heroísmo, sinceramente se lo transmito, no es heroísmo. El heroísmo está en la cotidianidad de seguir apostando por nuestra gente, por lo que tenemos, y seguir con nuestras manos construyendo el país que nosotros estamos seguros que sí podemos lograr, aunque traten de simular que no existe una juventud, o aunque traten de simular la desesperanza. Yo creo que hay que apostar por todos los que nos levantamos día a día con apagones, con una situación compleja, pero con una convicción inmensa de que sí es posible echar para adelante el país que tenemos. Entonces, sobre la marcha, discúlpame, me emocioné con la conversación. Me parece muy bien todo ustedes lo que has dicho. Comentando. No, porque sí, porque cuando uno va a las provincias y ve muchos ejemplos de heroísmo cotidiano, que además si le dices a un joven, no, eso es un acto heroico, yo probablemente siento que nos ofenderíamos, ¿no? No, eso es lo que nos toca hacer, lo que estamos haciendo, con tremendo entusiasmo, con tremenda pasión por el país. Y en condiciones dificilísimas. Nosotros hemos ido a municipios, bueno, como Buró Nacional de la Juventud, hemos estado en las provincias, en los municipios, acompañando a los muchachos, y estuvimos en el huracán Melissa, viendo también los muchachos en todos los centros de evacuación y recuperación. Y los rescatistas son voluntarios, son jóvenes. Yo no he visto muchos rescatistas que superen la edad más avanzada. 25, 30 son años. Jóvenes, y ahí están, voluntarios, y ahí están. Y en sucesos tan complejos también que hemos vivido y que no se nos borrarán de la memoria, el Saratoga, otros que estuvieron también jóvenes, y los jóvenes de la defensa. Nosotros, muchas de las imágenes que circulaban de heroicidades del huracán Melissa, y enfrentando el agua y enfrentando los ríos, eran jóvenes los que ahí estaban. Entonces, en ese sentido de la confianza en la juventud, y de que yo siento que el creer en los jóvenes de Fidel tiene que, y lo digo también para el pueblo que hoy está escuchando la mesa, el creer en los jóvenes, o sea, no es... Es una actitud, él lo decía. Es una actitud, pero no sientan que no hay juventud que responda a esa confianza del pueblo de que crea en su juventud. O sea, aquí nosotros estamos no pensando que lo que estamos haciendo es heroico, sinceramente, es lo que nos toca hacer desde la apuesta por este país maravilloso, y lo maravilloso que es sentirse y ser cubano. Repletaremos la escalinata en la marcha de las antorchas. Ya los niños, hoy estuvimos en la ruta del joven Martí. Lil mencionaba el poema Abdala, y hoy, como se cumplen 157 años de que Martí, con solo 15 años, escribiera el poema Abdala, nosotros decidimos reeditar la ruta del joven Martí. Y nos fuimos con un historiador maravilloso
que muchas veces, muchos lugares por los que transitamos, no sabemos la inmensa historia que alberga, que cobija. Y yo soy de Santiago de Cuba y nos decían, por aquí cada piedra, cada palmo de Santiago tiene historia. Entonces, cada palmo de Cuba también tiene historia. Entonces, en la Marcha de las Antorchas, con esta motivación, con la motivación de que fue sangre joven, con los 32 mártires en los primeros días de el año del centenario del comandante en jefe. O sea, esto está pasando en el año del centenario del comandante en jefe. Las agresiones y lo agresivo del discurso de gobernantes que pasarán dentro de la lista de los presidentes de los Estados Unidos, que mira que lo intentan y buscamos y aquí estamos. Entonces, apostar de que esta generación va a dejar caer las banderas de la revolución, del socialismo, o sea, no lo han entendido en 67 años, seguirán sin entenderlo, pero seguiremos demostrando que es una apuesta perdida por su lado. A nosotros nos dio mucho, bueno, es que no lo puedo decir en buen cubano, ¿no? Pero porque estamos en televisión. Indignación es la palabra. Indignación, cómo intentan subestimar la capacidad del pueblo cubano y de la juventud cubana. O sea, nosotros no podríamos decir, a mí me contaron mis abuelos lo que fue el capitalismo en Cuba, pero estamos viendo también lo que es el capitalismo y lo que es el saqueo, y ahí está Gaza que lo demuestra, y ahí está la masacre, y ahí está lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela, y ahí están los 32 mártires. Si hubiese podido quedar alguna duda de lo que son capaces de hacer, nosotros como generación la tenemos muy claras, muy claras. Y con esa convicción estamos saliendo todos los días a combatir en el combate diario de la producción, del combate diario de que sí se puede, que lo vamos a lograr, y de que la confianza de que vamos a desarrollar nuestro país, cueste lo que cueste. En las antorchas estaremos, como estaremos también en todos los municipios del país, en desfile pioneril martiano, formando esta vocación también de el amor a la patria desde los más pequeños. Hoy estuvimos en este recorrido, la ruta del joven Martí, los pioneros en muchos lugares también reeditando esta ruta. Agradecida con que nos inviten a esta mesa hermosísima del heroísmo en la juventud cubana, y así seguiremos en las calles y en las redes, que son momentos también cruciales de defensa, y que el pueblo que nos escucha tenga la certeza y la convicción de que la juventud cubana, que se hable también de los que estamos aquí, batallando, quedándonos, construyendo, trabajando, amando y también fundando el país que queremos. Y lo que tú decías, es decir, porque la gente sabe, incluso los que no viven dentro de Cuba, que ningún espacio les pertenece y en ningún espacio van a lograr la alegría y el sentido de la vida, que es en definitiva, como diría Carlos Marx, la felicidad está en la lucha. Sí. Y la lucha es también, es decir, algunos dirán, ese sentido sacrificial que tenemos, no, es a lo que nos condenaron por tener un sentido independentista. Ya no da tiempo para más, tendremos que seguir hablando, esto es un asunto, a mí me gusta como siempre Michelle en Confilo dice, están los apagones, está la dura lucha, no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero aquí estamos. Y estaremos. Hay uno de los camarógrafos que grabó el programa que hicimos los 32, creo que fue grabado, a mí me costó trabajo hacerlo, claro, pero era grabado. Este es vivo, me ha costado más trabajo todavía porque es en vivo, pero bueno, lo hicimos. Ahí está. Y con esto nos estamos despidiendo. Señores, hoy es 23 de enero. El 23 de enero del 59, ¿dónde estaba Fidel? En Venezuela. Un discurso que recomiendo buscarlo, porque Fidel predijo todo lo que pasaría en Venezuela, hasta la aparición de Chávez, por supuesto, sin el nombre de Chávez. El 23 de enero de 1959. Con esto despedimos el siglo de Fidel, como siempre, en nuestra mesa redonda. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Hay que unirse cada vez más
Hay que estrechar cada vez más los lazos de pueblo a pueblo